El conflicto entre Rusia y Ucrania. Despiertan los vientos de la Guerra Fría. Culturizando presenta Crónicas de Ares con Carlos Domínguez. La escalada de las tensiones por la movilización de tropas rusas a la frontera con Ucrania prende las alarmas de Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea y la OTAN. Los viejos fantasmas de la Guerra Fría parecen haber despertado después de un largo tiempo. Mientras Occidente busca un frente común en el que se debate entre una respuesta militar y sanciones, Rusia impulsa su fortalecimiento como potencia. El conflicto arrastra implicaciones históricas, geopolíticas y económicas, cuyos vientos de guerra soplan más allá de sus fronteras. Explicamos a continuación qué es lo que ocurre entre Ucrania y Rusia en este episodio de Crónicas de Ares. Ucrania es hoy el centro noticioso del mundo. Bueno, la frontera entre Ucrania y Rusia. Desde ese país, Ucrania, se ha generado un conflicto que va más allá de ser exclusivamente entre esos dos países. Hay en la actualidad una creciente tensión entre Rusia y el Occidente. El enfrentamiento más peligroso con Moscú desde la Guerra Fría amenaza con generar consecuencias globales. Desde la última escalada para el año 2014, las capitales Kiev y Moscú han estado técnicamente enfrentadas. Luego de que Vladimir Putin anexionara en aquel año, 2014, anexionó a Rusia la provincia de Crimea, que en ese momento era ucraniana, en la conocida crisis de Crimea. Hasta ese año nos remontamos, el 2014. Si bien la presencia militar rusa actualmente en esa zona limítrofe entre dos países ha sido frecuente desde 2014, en los últimos días el aumento de las tropas del Kremlin a lo largo de la frontera ha sido exponencial. Ahora bien, ¿por qué motivo Rusia se anexionó Crimea en 2014? Yo creo que es necesario entender desde dónde comienzan estas hostilidades entre Rusia y Ucrania para luego comprender por qué este evento se expande hacia un conflicto que va más allá de estos dos países. Crimea pertenecía, o actualmente hay que decirlo dentro de lo legal, Crimea pertenece oficialmente a Ucrania, pero desde 2014 pasó a manos de Rusia, aunque esa península de Crimea ha cambiado de manos numerosas veces a lo largo de la historia, y en un último intento por hacerse con su dominio, Rusia optó en febrero de 2014 por invadirla y posteriormente anexionarla. Bajo las protestas del llamado Euromaidán, ¿qué fue el Euromaidán? Fue justamente una serie de manifestaciones, disturbios de índole pro-europea, nacionalista en Ucrania, que en su momento logró derrocar al presidente prorruso Víktor Yanukovych, quien había rechazado un acuerdo de asociación con la Unión Europea que se había venido negociando. Luego de la caída de Yanukovych, justamente la península de Crimea fue invadida por Rusia y posteriormente fue anexionada ante la impotencia del gobierno ucraniano y del resto de la comunidad internacional. Vladimir Putin ha construido una narrativa que justifica esta considerada vulneración de la legalidad internacional, basándose en una interesada, podemos decir, reinterpretación de la historia de Crimea. Tras la caída de Yanukovych y ante la posibilidad de que existiera un nuevo gobierno ucraniano que se alejara de la esfera de influencia de Moscú, Putin decidió tomar el control de la península de Crimea. Esta península es un enclave geopolítico que a lo largo de la historia ha generado numerosos enfrentamientos entre diversas naciones e imperios. Controlar el Mar Negro
es un activo fundamental si se quiere dominar la Europa del Este, toda la zona de Europa del Este, el Cáucaso y la llamada península de Anatolia. Sin embargo, no solo el factor estratégico es el que dicta la pugna por esta tierra, también hay cuestiones relacionadas con un pasado nacional, cuestiones étnicas y incluso motivos religiosos que han tenido o han jugado un papel importante en la historia de Crimea. Crimea, esta península, y de manera general la historia de Ucrania está muy ligada o vinculada a Rusia. En el año 1783, después de independizarse del Imperio Otomano bajo el nombre de Kanato de Crimea, Crimea es conquistada por primera vez por la Rusia imperial de Catalina la Grande. Eso fue en el año 1783. Crimea en su primer momento fue un destino vacacional para las élites del Imperio ruso a lo largo del siglo XIX, y ahí también se ubicó la base naval rusa de Sebastopol, que era un emplazamiento portuario clave para el Imperio ruso a nivel comercial y militar, justamente dominando toda esa zona del Mar Negro. Es en el año 1853 cuando estalló la guerra que sería bautizada con el nombre de esa península, la Guerra de Crimea, que duró 3 años, entre 1853 y 1856. Se llamó Guerra de Crimea porque básicamente en esa zona fue que se realizó o se desarrolló gran parte de los enfrentamientos. Esta contienda, que tuvo dimensiones internacionales, tuvo varios actores de ambos bandos. Por un lado, Francia, Inglaterra y el llamado Reino de Piamonte y Cerdeña se aliaron para hacer frente a Rusia con el objetivo de frenar la expansión imperial por Europa. También se le sumó el Imperio Otomano con esa esperanza de recuperar algunos de los territorios que había perdido frente a los rusos. Esta guerra se decantó la balanza a favor del bando turco occidental a través del Tratado de París, que puso fin al conflicto en 1856. Se estableció una serie de sanciones a la Rusia zarista de Nicolás I, entre las cuales estaba la desmilitarización del Mar Negro y abandono de la base de Sebastopol en Crimea. Sin embargo, la presencia de Rusia nunca se extinguió de Ucrania, tampoco de Crimea. Ya finalizando el siglo XIX, cuando el desarrollo industrial llega a Ucrania, fomentado justamente por el capitalismo o el capital ruso, empiezan a crecer industrias extractivas de carbón en la región del Donbass. Esto es justamente donde en la actualidad hay una serie de guerrillas rusas, sobre todo en la ciudad de Donetsk, donde se habla que hay una intervención también de manera directa del gobierno ruso para generar una serie de inestabilidad ahí en Donbass. Pues bueno, justamente a finales del siglo XIX crecieron industrias de carbón en esa región del Donbass, o también en canteras justo en la península de Crimea. Ucrania siempre ha sido una tierra muy rica en minerales y de un suelo muy fértil. Esa relación comercial entre Rusia y Ucrania generó que la población de Crimea tuviera un origen multiétnico. Para el año 2014, justamente cuando ocurre la crisis de Crimea, más del 65% de los habitantes de Crimea eran de origen ruso. Sin embargo, hay una importante población que es ucraniana y una minoría que son tártaros de Crimea. La presencia de los tártaros se remonta a los tiempos del Kanato de Crimea en el siglo XVIII, pero su número se redujo enormemente cuando Stalin, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, deportó a los tártaros a Asia Central, acusándolos de cooperar con los nazis, con los alemanes. Cuando estalló la revolución bolchevique en el año de 1917, Ucrania cayó sobre la órbita de la Unión Soviética. Justamente en Crimea
estuvieron los últimos bastiones del ejército blanco del zar Nicolás II. Y bueno, en la guerra civil rusa termina Crimea siendo parte de la Unión Soviética. Una vez conquistada esta península por el Ejército Rojo, el estatus pasó a ser de república autónoma dentro de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, dentro de la llamada Unión Soviética. Entre 1941 y 1942 volvió a cambiar de manos con la invasión de los alemanes, de la Alemania nazi, en la Operación Barbarroja, que buscaba justamente apoderarse de las reservas de crudo en el Mar Caspio, y una vez más, en esa lucha por controlar el Mar Negro, se hizo dueño Alemania de esa península. La base naval de Sebastopol sería el último puesto soviético en caer, y el sitio sobre Crimea de los alemanes duró hasta el año 1944, cuando la península fue recuperada por los soviéticos. Ya para el año de 1954, con Nikita Khrushchev como presidente del Politburó soviético, teniendo en cuenta la integralidad, la proximidad territorial, la economía, las relaciones económicas entre lo que era conocido como el Oblast de Crimea y Ucrania, transfirió en 1954 la península de Crimea a la República Socialista Soviética de Ucrania, que desde entonces la consideró parte de su territorio a Crimea. En el trasfondo del conflicto, algunos expertos políticos en la actualidad destacan los antecedentes como naciones, pues Kiev es considerado el lugar donde nació la República Rusa. De hecho, Vladimir Putin ha ahondado públicamente en su discurso de que los rusos y los ucranianos son un solo pueblo. Putin ha enmarcado la anexión de la península dentro del modelo que llaman eurasianismo, el eurasianismo, que es una doctrina que propugna la recuperación de los territorios que en algún momento pertenecieron a la Rusia zarista o a la Unión Soviética. Esta teoría se considera una vuelta al expansionismo ruso adaptado ahora al siglo XXI. La anexión de Crimea en 2014 fue vista por los prorrusos como la recuperación de un territorio que les pertenecía, y justamente que se hable ruso en Crimea, el idioma, fue buena parte de la justificación de esa anexión. Durante varias décadas, justamente tanto Rusia y Ucrania tuvieron justamente relaciones. El origen de Rusia y Ucrania se sitúa hace más de 1200 años en la llamada Rus de Kiev, que era una federación de tribus de procedencia eslava que dominó el noreste de Europa durante la Edad Media y tenía su epicentro en la capital ucraniana, lo que hoy es Kiev. Los eslavos orientales tuvieron una cultura común en la que prevalecía el cristianismo ortodoxo y el idioma ruso. Sus bases se fortalecieron con el nacimiento de la Unión Soviética en el año 1922, justamente cuando Ucrania forma parte de la gran Unión Soviética. Pero más tarde llegó la ruptura con la caída de la Unión Soviética en el año 1991. De hecho, Putin ha llegado a describir justamente esa ruptura, la caída de la Unión Soviética, como la más grande catástrofe geopolítica del siglo XX. Mientras algunos veían en la separación una victoria de la democracia, para Moscú la situación significó que un montón de personas, millones de personas de habla rusa, habían quedado atrapadas bajo estados no rusos como Ucrania, como Lituania y como Kazajistán. La demografía ha resultado ser un factor clave para el conflicto. Alrededor del 17% de la población de Ucrania se identifica con la etnia rusa, y para un tercio ese es su idioma nativo, el ruso. Esa mayoría se encuentra en Crimea. La importancia estratégica de la península de Crimea sigue siendo significativa, como en toda la historia. Ahí está la sede de la flota del Mar Negro rusa y sirve como muro de contención frente a las costas de Rumania, Bulgaria y Turquía, todos miembros de la OTAN. Justamente no pierde importancia la posibilidad de explotar el fondo marino del Mar Negro. Rusia se hizo con el control de la petrolera Chornomornaftogaz,
que es subsidiaria de la estatal ucraniana Naftogaz en esa península. Una vez que esta subsidiaria fue incorporada al Gazprom, que es el gigante gasístico ruso, se instalaron inmediatamente 2 plataformas de perforación en las aguas del Mar Negro. Este movimiento que hizo el Kremlin formó parte de la lógica geopolítica eurasianista, un aprovisionamiento en materias energéticas, distanciarse poco a poco del mercado europeo y acercarse más a China mediante acuerdos comerciales de alto valor estratégico. La vinculación de Crimea a Rusia mediante un referéndum considerado ilegal por Kiev generó una fuerte oposición de la mayor parte de la comunidad internacional, que inmediatamente emitió sanciones contra Moscú, pero que no lo han hecho desistir de sus objetivos al gigante país ruso. Ahora bien, ¿cómo invadió Rusia a Crimea? Pues a través de una estrategia llamada guerra híbrida, el cual significa evitar el enfrentamiento directo entre las tropas de 2 países. La primera fase de este tipo de guerra, justamente, tuvo como objetivo sitiar la península de Crimea utilizando, digamos, afectos al Kremlin, como bandas de revoltosos, de guerrillas, como la conocida Night Wolves, que eran moteros, y soldados rusos sin distintivos que los identificaran como soldados de la Rusia de Vladimir Putin. Incluso estos soldados sin bandera fueron conocidos como los hombres verdes, que se adentraron en Crimea tomando las principales enclaves: el aeropuerto de la capital de Simferópol, el cuartel y la base naval de Sebastopol. Estos hombres negaron todo el tiempo su vinculación con Rusia, argumentando que ante la amenaza de los nacionalistas ucranianos formaron parte de unas milicias locales que se organizaron como autodefensa, y desde Moscú siempre dijo que no había soldados rusos en Crimea. En un proceso lleno de irregularidades, el 16 de marzo de 2014 se convocó un referéndum por el cual los crimeos iban a decidir si deseaban seguir formando parte de Ucrania o, por el contrario, iban a anexionarse a Rusia. Esa jornada pues tuvo bastantes elementos de controversia. No hubo observadores cualificados prácticamente. Se denunciaron irregularidades con el voto. Por ejemplo, hubo trabas a la población tártara para poder votar, y así como una fuerte presencia del personal ruso armado. Finalmente, el resultado de este referéndum fue favorable a la anexión a Rusia, y Crimea se convirtió de facto, y luego vamos a aclarar por qué de facto, en un territorio de la Federación Rusa. El marco legal en el que se sostuvo el proceso fue prácticamente inexistente, porque a nivel nacional la Constitución de Ucrania prohíbe la secesión a no ser de que el referéndum se realice en la totalidad del país. Este referéndum se hizo justamente exclusivamente en la península de Crimea. La reacción internacional no se hizo esperar. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió el mismo día 16 para tratar el asunto. 13 de los 15 países respaldaron una resolución condenando el referéndum. El 17 de marzo, un día después, el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se reunió para condenar el referéndum, aclarando que no reconocería el resultado. Luego, la Unión Europea impuso sanciones económicas y de limitación de los intercambios comerciales con Rusia y Crimea. En cambio, junto a Rusia se alinearon Armenia, Corea del Norte, Nicaragua o Venezuela, justificando la anexión del mismo modo que lo hacía Putin, en términos de antiexpansionismo estadounidense y europeo. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? El Kremlin, Rusia, afirma que tiene temor de que Ucrania intente recuperar algunas zonas rebeldes por la fuerza. El actual presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha rechazado todas las acusaciones y en repetidas ocasiones ha pedido infructuosamente conversaciones directas con Moscú para poner fin a una guerra que comenzó en 2014 y que, según estimaciones, ya superan los 14.000 muertos. Moscú ha estallado justamente en furia ante los planes que tiene Ucrania de unirse tanto a la OTAN como a la Unión Europea. Si bien Ucrania no es miembro actualmente de la alianza militar de la OTAN, ha mostrado inclinación hacia esa organización.
esta OTAN le ha ofrecido completo respaldo para preservar su soberanía a Ucrania y ha prometido incluso una eventual adhesión. Ucrania hoy día es el centro del tablero geopolítico del mundo entre el este y el oeste. Su ubicación, que está a las puertas del territorio ruso, es vista por Estados Unidos y la Unión Europea como un aliado estratégico militar. La tensión en esa zona, en el Mar Negro, se recrudece con Europa y Estados Unidos, que están en guardia ante la posibilidad de que Rusia decida escalar la guerra invadiendo Ucrania. En los últimos meses, las fuerzas internacionales han debatido tras mensajes cruzados entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y Vladimir Putin. Todo esto sobre la posibilidad inminente de que las tropas rusas, que están acumuladas en gran número cerca de la frontera ucraniana desde el mes de diciembre, avancen para hacerse con el control del país de Ucrania más allá de Crimea y Sebastopol. Recuerden que Crimea no es reconocida internacionalmente luego de la anexión de Rusia de forma ilegal, según Ucrania y la comunidad internacional, en marzo de 2014. Y obviamente el área del Donbass, que está conformado por las provincias de Donetsk y Luhansk, donde se posicionan estratégicamente independentistas prorrusos. Rusia exigió a Washington y a la OTAN garantías de seguridad que prevén un veto a la ampliación de la alianza hacia las fronteras rusas y el cese de sus actividades en las antiguas repúblicas soviéticas que Moscú ve como su área de influencia, esas ex repúblicas soviéticas que están muy cerca de la frontera con Rusia. Rusia está esperando de la OTAN un documento por escrito donde declare su postura sobre la futura arquitectura de seguridad en Europa, que debe incluir garantías de que las ex soviéticas Ucrania y Georgia nunca ingresarán a la alianza, pese a los anhelos que han manifestado esos dos países de hacerlo. Rusia niega planes de atacar o invadir Ucrania, pese a ese aumento sustancial de tropas en la frontera con el país vecino durante todo el invierno. Hasta 100.000 soldados han arribado a la frontera con Ucrania. Según Moscú, el desplazamiento de esas unidades militares dentro de las fronteras rusas es un derecho soberano del país que no incumbe a nadie más. En medio de tensiones con Ucrania y Occidente, Moscú continúa los ejercicios militares de sus tropas a lo largo de toda la frontera occidental. La OTAN, ante estos movimientos, anunció el movimiento de barcos y aviones de combate al este de Europa para reforzar el flanco oriental de la alianza para mejorar la disuasión y la defensa de la zona. El ejército ucraniano hoy día está mejor preparado que en 2014 para hacer frente a una agresión desde Rusia. Sin embargo, ante un eventual ataque, espera reforzar su defensa con las armas que le han enviado hasta el momento Estados Unidos y el Reino Unido y que también han enviado países bálticos como Lituania, Letonia y Estonia. Llegó a Kiev un nuevo avión con asistencia militar estadounidense para las Fuerzas Armadas de Ucrania que aterrizó en el aeropuerto de Borispol. Varios países, Estados Unidos, entre ellos, han solicitado a sus nacionales que abandonen Ucrania en una tensión palpable justo en el lugar donde el conflicto se recrudece, que es en el sur de Ucrania. Muchas familias están optando por marcharse hacia el centro del país por lo que pueda ocurrir en las próximas jornadas en Ucrania. Hemos contado aquí qué es lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, ese conflicto que se agudiza y que puede tener connotaciones que van más allá de un conflicto entre dos países. Esto es Crónicas de Ares, soy Carlos Domínguez. Culturizando presentó Crónicas de Ares con Carlos Domínguez, una producción de culturizando.com.